Bueno, primero quería, obviamente, agradecer a Martín y al resto de los chicos, a Lucas, creo que está por ahí, y creo que está también Carlos, me parece, que habían entrado. Bueno, por poder dedicar este tiempo, ayer le decía a Martín, muchos piensan que la gente porque está en su casa tiene más tiempo, está de vacaciones, y en realidad es más complejo todo esto. Y bueno, agradecer de parte mía como coordinador y del taller el tiempo que nos dedican y el haber armado la charla, que me parece esencial para este momento del trabajo, ya que, por ejemplo, las dos charlas anteriores, una que dio Ale Casas y otra que dio Isabel Durá, que también ella grabó una charla, no la podía dar en vivo, pero la grabó, contaron obras que ustedes proyectaron y construyeron, entonces, y bueno, y en la lista de obras a analizar, en la ficha aparecen todos los jardines. Les cuento un poco, Martín, y tanto Martín como Lucas y Carlos son egresados, si no me equivoco, los tres de la Universidad del Litoral, en Santa Fe, y han tenido un trabajo a mi criterio casi único en el país, desde el Estado, en la Secretaría de Proyectos, primero en la unidad ejecutora y luego como coordinadores de la Subsecretaría de Obras del Gobierno de Santa Fe, y han podido desarrollar estos 16 proyectos, creo, ¿no, Martín? Son más o menos. Sí, son 16 obras construidas. 16 obras, con un nivel que no nos tiene, recién estábamos corrigiendo y hablábamos con los titulares, que no nos tiene acostumbrados el Estado, ¿no? Digo, entonces, ellos trasladan una actuación que tienen obviamente individual, porque tienen sus estudios también, y una obra muy interesante, han participado en concursos, obteniendo premios, y esto de alguna manera ha llevado a la actuación del Estado, donde se proyectó y se construyó una obra que tiene mucho valor. Entonces, bueno, para nosotros, yo creo que es para ustedes, para los alumnos, es un lujo poder tener o poder estar con que los mismos proyectistas puedan contar los proyectos, que es algo que no nos pasa, porque generalmente uno mira obras donde no tiene contacto o no tiene acceso a los autores. Así que, bueno, agradecerles nuevamente y, bueno, los dejo a ustedes. Bueno, gracias, Federico. Una breve introducción y obviamente agradecerles el espacio. Sinceramente los agradecidos somos nosotros. Obviamente a todo el taller extensivo, a Ezequiel en particular, que fue a quien conocemos más y nos hizo de puente. Un poco esta experiencia y el título de la charla también, en referencia a lo que vos decías, es tal vez un juego de palabras, pero tiene su sentido, es el de arquitectura pública. Normalmente cuando se hacía del Estado se hablaba de obra pública, perdiendo tal vez la característica más importante que es el proyecto esencial de la obra de arquitectura. Entonces en esa instancia nosotros tuvimos la oportunidad en un periodo de 8 años de poder trabajar desde el Estado, desde la arquitectura pública, como si fuese un estudio particular, como el que todos conocemos, obviamente con un equipo de profesionales excepcionales, que se dio realmente una alquimia muy interesante, que fue obviamente la que pudo hacer posible desarrollar toda esta serie de proyectos y de obras. Obviamente fueron una etapa intensa de trabajo, porque dentro de la dirección y la subsecretaría que estábamos, hacíamos desde los proyectos al desarrollo de los pliegos ejecutivos y el control de obra. Así que poquito como para... Y obviamente yo estoy acá en representación de ese equipo, ¿no?
un poquito eso la idea general de esto. Entonces, si quieren arrancamos con la presentación. Vale, sí, perfecto. A ver, estamos viendo ahí, ¿sí? Sí, perfecto, Martín. Bueno, un poco también el eje de todo este sistema de jardines, es interesante entender que es un sistema, ¿no? Fue la de trasladar la igualdad de oportunidades, sobre todo a los más pequeños, llevando a la educación justamente como una herramienta que posibilite esta igualdad. Sobre todo llevando estos equipamientos educativos en las áreas más resignadas y más vulnerables de la sociedad, ¿no? Y también, por otro lado, hay un proyecto pedagógico que sustenta todo este sistema, ¿no? Un poco a modo de introducción, es interesante entender un poco el territorio de la ciudad de Santa Fe y de su conurbación. Geográficamente estamos rodeados de ríos, es el valle de inundación del río Paraná sobre el margen, sobre el este, no sé si alcanzan a ver. Esto es Santa Fe, es el ejido urbano de Santa Fe. A pocos kilómetros está Paraná, cruzando este valle de inundación del Paraná. Y sobre el oeste está el río Salado, ¿sí? En esa especie de triángulo está conformada la ciudad, con una ciudad extendida hacia el norte, con un casco fundacional en el sur, y la ciudad más regular, circunscripta en este sector, y sobre el oeste siempre un margen más degradado y con falta de servicios e infraestructuras que se repite un poco en el noroeste de la ciudad. Esto viene a colación porque durante el año 2003 y el año 2007, casi un tercio de la ciudad se sufrió una inundación en el 2003 por un desborde del río Salado en una obra inconclusa, que un tercio de la ciudad, como les dije, bajo el agua. Ustedes imaginarán las consecuencias físico-sociales que arrastró, ¿no? Fue una huella que marcó fuertemente a la ciudadanía y a la ciudad, los más postergados. En esa serie de edificios se construyeron estos 16 jardines, que lo importante también es entender que no era solamente el edificio, el jardín que iba por sí solo, sino que iba acompañado de una serie de mejoras para las áreas en las cuales se intervenía, que tiene que ver con equipamientos de distinto tipo, ¿no? O sea, a modo de ejemplo, esta es una captura del año 2006, donde se puede observar una irregularidad en el trazado, calles bastante desconfiguradas, y un poco los programas urbanos integrales tenían esa intención, ¿no? De equipar con edificios estratégicos, ya sean de salud, de cultura o de educación, articulando con diferentes espacios públicos, ¿no? Además de las propias infraestructuras lógicas de saneamiento urbano. Esto, por ejemplo, también es el terreno con el cual nos encontramos al principio del 2008. Ya un poco se formalizaban con algunos trazados muy básicos de
de calles y bueno, después de la intervención llegamos a los edificios en sí, ¿no? El sistema del tiempo también es importante entenderlo, porque esto debía ser, si bien fue una variable, fue durante 8 años que se hicieron estos 16 jardines y cada uno debía ser entendido como un sistema adaptable y que debía ser pensado en etapas, que de hecho fue realizado de esta manera, ¿no? Cada uno de los jardines, si bien acá se pueden dividir en escalas de acuerdo a sus superficies, tenemos los más grandes que rondan los 1000 metros cuadrados y los más chicos entre los 400 y 500 metros cuadrados. Tenían esa complejidad de tener que ser construidos en poco tiempo, con recursos locales, tradicionales diríamos, que se construían básicamente en el periodo de receso escolar. Cada etapa del jardín se arrancaba en el mes de diciembre para tener que estar terminado entre los meses de marzo y abril, y así poder funcionar y al otro año poder de la misma manera continuar con las distintas ampliaciones y las etapas. En ese marco, obviamente lo que se hizo a modo de que esto se lea como una unidad y que realmente se configure como un sistema, fue definir reglas de actuación proyectual. Cada proyecto tenía su especificidad, porque obviamente los lotes donde se intervenía cada uno tenía sus características y sus complejidades, y había que trabajar básicamente con las construcciones existentes muchas veces, adaptando o articulando los nuevos usos. En esa definición de reglas, a lo que se apeló es básicamente a la definición de un sistema conocido por todos, que es la incorporación de los patios centrales y la circulación por galerías. Cada unidad tiene su patio y su galería como manera de responder al clima, básicamente, ¿sí? Esto es algo que nos viene dado de la tradición de las casas chorizo, de las que tantos ejemplos tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Esta cuestión de poder trasladar esos espacios a los nuevos edificios nos parecía que era una forma realmente que podía funcionar bien en este tipo de edificios, ya sea porque nos permitía tener un control climático en forma pasiva, apelando a recursos tradicionales como son la inercia térmica en los locales, con altura en las aulas, con buena altura en las aulas, además de obviamente las relaciones particulares de cada caso, pero nos permitía tener ventilaciones cruzadas, espacios bien orientados y de sombra, cosas que hacen por lo menos lo que creemos nosotros que es una buena arquitectura. Y esa arquitectura pública de la que estamos hablando era la que debía dar cuenta de eso. Nos parecía que sin hacer grandes expresiones debíamos apelar a que las cosas funcionen de manera correcta con cuestiones tan básicas y a veces tan tradicionales como son los patios y las galerías.
obviamente la incorporación de los espacios verdes y de forestados, arbolados en los jardines que cumple con las características vivenciales de estos espacios, ¿no? Por otro lado, este sistema tiene un correlato con lo estructural, ¿no? Cada jardín cuenta con esa lógica de lo que es circulación en galería, responde a una cubierta plana de hormigón con fondo a la vista, y cada espacio de uso programático, ya sean aulas o salones de usos múltiples, tienen sus cubiertas inclinadas livianas, que es lo que nos permitía ganar altura en los locales interiores y también facilitar la ejecución, la construcción, ¿no? Optimizando un poco los tiempos. Otra de los recursos, obviamente, a los que se apeló fue la repetición modular de cada edificio. Las aulas, cada unidad funcional está concebida con esa lógica de patio propio, o sea, además del patio de usos más grande y de claustro central que tiene cada jardín. Por cuestiones pedagógicas, cada aula tiene su propio patio de juegos, su patio recreativo y de contacto directo con cada aula. Entonces cada aula está resuelta en esa secuencia de patio, aula y su apoyo, el apoyo de núcleos sanitarios, que cada una tiene su particularidad. En estos jardines debemos recordar que son de educación inicial, de 0 a 3 años, con lo cual cada apoyo responde con su particularidad a las salas de 1, a la sala de 2 y a la sala de 3, en los cuales justamente son todos diferentes entre sí, ¿no? Por ahí para lo que es el ejercicio les puede llegar a interesar que las salitas de 1 tienen dos sectores diferenciados, que es el lugar donde se cambian a los bebés, que tienen unas bachas más grandes y permiten este uso, y otra bacha más estándar, que es la del preparado de mamaderas y los refrigerios. Las salas de 2, por su parte, que está acá abajo a la derecha, además de ese sector de preparado de mamaderas y cambiado de pañales, ya incorpora los sanitarios con retretes y bachas, y por su parte las salas de 3 solamente tienen un office de preparado, porque es donde le preparan las colaciones a los chicos, y el sector de sanitarios. Un poco esta es la conformación de esas salas, que también al trabajar con cuestiones pedagógicas específicas y tomando los aportes tanto de las maestras como de gente especializada en el tema, se fueron adaptando, ¿no? Tanto la división de las salas, generalmente en las salas de 1 se disponían divisiones practicables para poder dividir en 2 salas menores o ampliarla a una sala más grande, y se trabajaba con cuestiones que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas específicas, como son estas láminas despejadas que permiten a los chicos reconocerse y poder verse reflejados. Esto obviamente era uno de los puntos de partida y las decisiones más importantes de las cuales
se tomaba cada proyecto, ¿no? Disponer las salas bien orientadas, generalmente hacia el norte o hacia el este, y poder definir estos espacios que son la base medular de cada jardín, ¿no? Acá se pueden ver esos sectores de apoyo que siempre tienen que ser vidriados para que las maestras que están acá no pierdan contacto con la sala y bueno, esa es un poco la idea. Y estos son los patios de uso de cada sala, ¿no? Los patios más controlados, hacia donde vuelcan todas las salas. Otra de los aspectos fundamentales de estos edificios fue cómo se trabajaban los bordes, los límites, ¿no? En ese sentido siempre fue importante trabajar con horadaciones que nos permitan estos espacios de sombra, que permitan alojar esa suerte de ritual que tiene que ver con la búsqueda de los chicos del jardín, y generar, ¿no?, estos espacios de sombra que sirven de articulación entre lo que es el espacio público y lo semipúblico. Y el trabajo también diferenciado de cómo son estos cerramientos cuando son patios más controlados, que son los de las salas, ¿no? Esto, si bien son variables, estos trabajos y estas adaptaciones, el sistema en los 8 años fuimos trabajando justamente variaciones sobre estos límites. En este caso, como veíamos anteriormente, se trabajaba con elementos premoldeados que permitían cierta privacidad hacia los patios, y en este caso, uno de los últimos jardines, ya se trabajó con otro tipo de bloque que sigue permitiendo esa permeabilidad visual controlada, ¿no? En tanto que cuando son los cierres hacia los patios más públicos, las entradas y los accesos, se trabajaba con estos paños de herrería que permiten unas visiones tamizadas, pero un poco más permeables. Y obviamente todo este trabajo de límites en el sentido, en el plano horizontal, se repetía, ¿no?, para permitir la entrada de luz cuando era necesario. El espacio público también, obviamente, fue una de las condicionantes que asumimos como regla, como ley para cada jardín, ¿no? Siempre pensamos que cada jardín debía tener su espacio de acceso y no encerrarse en sí mismo. Tengamos en cuenta que generalmente en los barrios en los que se implantaban son barrios complejos desde lo social, desde la seguridad, pero justamente una apuesta fue esa, la de abrir los jardines, abrir los edificios, no encerrar, sino generar barreras simbólicas en ninguno de los casos, ¿no? Y en cuanto a la expresión material de los edificios, siempre se buscó trabajar con pocos materiales y que cada material obviamente se exprese por su propia condición, y trabajando con recursos tradicionales. Esto viene de la mano con que estamos trabajando desde un ámbito público y con recursos públicos, con lo cual debemos ser muy cuidadosos en la disponibilidad de estos recursos.
Por eso el trabajar con mano de obra tradicional y con materiales tradicionales permitía reducir considerablemente los costos, si bien a veces por cuestiones de proyecto nosotros proponíamos que sean construcciones más sistematizadas, más armadas en taller o con steel frame, pero realmente había una condicionante económica que no nos permitía hacer uso de estos recursos. Entonces, básicamente se trabaja con mamposterías revocadas, con cerramientos en hormigón, con premoldeados hechos a pie de obra, pisos graníticos pulidos y no mucho más. Estos son los aventanamientos altos de cada sala, de cada salón de usos múltiples. Se trabaja con una chapa, una panelería de chapa microperforada que hace de protección tanto climática como de seguridad, ¿no? Cada bloque también, cada bloque de apoyo sanitario está expresado en su materialidad, ¿no? Todos los apoyos de cada sala se terminan revistiendo con material de venecitas que dan un color y una identificación a cada sala, y nos permite esta especie de juego lúdico con el aventanamiento, que tiene un detalle muy particular porque son de acero inoxidable, bueno, en fin, unas ventanas circulares que realmente eso se traduce en las puertas. Tiene un óculo bajo donde los chicos también pueden asomarse y ver qué pasa adentro o qué pasa afuera, y realmente funciona casi como un juego para los chicos. Realmente hemos comprobado que lo usaban bastante, esa especie de espiar a través de esas mirillas. Y por último, como concepto general también, otro de los recursos a los que echábamos mano era el concepto de programa ampliado. Nosotros consideramos que este tipo de equipamientos en los barrios donde generalmente los equipamientos son muy escasos, debían tener un uso más intensivo al que tienen normalmente un establecimiento educativo. Entonces, a lo que el recurso fue incorporar estos salones de usos múltiples, ¿sí? Que en este caso es el Jardín de Barranquitas, tiene un salón de usos múltiples y una mediateca en donde que se vuelcan hacia el patio más social. Después la parte de aulas tiene su patio más comprimido, más privado, y donde se dan un doble acceso, ¿no? El acceso desde el norte, en este caso más público, que es el diario que se da para la entrada y la salida de los chicos, y uno más de escala barrial, que tiene que ver con los usos más públicos y justamente volcados hacia el barrio, ¿no? Esto nos permitía, con un simple cierre en este sector, poder trabajar independientemente con el salón de usos múltiples, la mediateca y la batería de sanitarios públicos, separando del área más privada de aulas, ¿no? Entonces este es el acceso desde el barrio al salón de usos múltiples y la mediateca. Esos espacios obviamente se trabajaba con panelería que permitía cerrarse o abrirse de acuerdo a la necesidad, y justamente poder duplicar el área de uso cuando el clima lo permite, ¿no? Funcionan realmente así. A veces hay algún evento acá y la gente está
está por el patio y se dan encuentros masivos, más allá del uso propio de salón cuando se cierran esa panelería, ¿no? El aventanamiento superior también fue algo deseado, ¿no? Para poder tener esta luz filtrada en determinada hora del día y tener los muros más opacos a la altura del observador. Bueno, este recurso es el que se repite en casi todos los jardines de mayor escala. Este es el caso del Jardín de las Flores, donde también aquí hay una plaza y el acceso desde el norte más público y uno desde el oeste hacia el barrio, ¿no? Y los mismos recursos, los portones corredizos que abren o se cierran de acuerdo a la necesidad. Y si bien el recurso es el mismo, tiene sus variaciones, ¿no? Este jardín es en el barrio Chalet, que después vamos a ir viendo, pero también la particularidad era que además de volcarse hacia el patio más público, en este caso hay un área deportiva hacia este sector, con lo cual el salón de usos múltiples se abre tanto hacia adentro del jardín, hacia el patio interno, como hacia el exterior, ¿no? En este sector, o sea, como si fuese girando hacia la derecha, hay unos playones deportivos que también tienen un uso bastante intenso y permitía esta relación de estar en el salón de usos múltiples, poder abrir hacia el patio y poder abrir hacia el espacio netamente público y más de uso deportivo. Bueno, eso es más o menos el concepto, el marco conceptual con el cual se fueron realizando cada intervención, ¿sí? Un poco para resumir esto, les voy a mostrar cinco proyectos que van variando de acuerdo a su escala, están ordenados cronológicamente, pero tienen condicionantes particulares cada uno, ya sea desde el lote en el que se encuentran o justamente su escala, ¿no? Esto es uno de los primeros jardines que hicimos, que es en Barranquitas Oeste, en el año 2012. Esta era la situación de inicio de un sector altamente degradado, con las faltas de infraestructuras conocidas de nuestros barrios de ciudades latinoamericanas. Y la particularidad que tenía este lote desde lo urbano era justamente un quiebre en su línea municipal. Esto es un centro de salud, estaba funcionando, en el cual no se podía intervenir demasiado, y la línea municipal más domiciliaria. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue darle continuidad a esa línea municipal, colocando acá el bloque de apoyo y administración, hacer un retranqueo que nos permitía reformular este acceso y copiar el plano de fachada del centro de salud existente, ¿no? Esto era, además de copiar la alineación, se trataba de igualar la altura y bueno, creemos que desde esa inserción urbana tiene su particularidad y su resolución, ¿no? Como verán, siempre la lógica va a ser la misma, ¿no? La circulación en galerías y las salitas. Esta es la primera etapa, después esto siguió creciendo
no está acá en la foto, pero se construyeron 2 salitas más. Y bueno, y el aporte de lo que nos parece importante en cada proyecto, en cada jardín, era esto, la incorporación del verde, ¿no? Algo tan básico como eso, pero que aporta una calidad ambiental que es sumamente necesaria y que normalmente en estos barrios bastante densos o sea, densos desde lo poblacional y con ausencia de espacios públicos generalmente, son tan necesarios. Después, en el año 2013, tuvimos la oportunidad de hacer uno de los primeros jardines más grandes, que rondan los 1000 metros cuadrados. Y aquí también se llegaba hasta esta instancia, un barrio que está dividido por la autopista, una autopista de acceso, donde también se reconvirtió esa autopista, llevándola a una avenida urbana, bajándole la velocidad. Y este era uno de del inicio de un programa urbano integral que después tuvo su correlato con una escuela de trabajo que hicimos, viviendas y otros espacios públicos que fueron rearmando ese sector. En este caso también trabajamos sobre un perímetro libre ya, y otra vez la modulación, ¿no? Teníamos 5 aulas, porque acá incorporamos la educación además de salas de 1 a 3 años. En este jardín en particular se incorporó salas de 4 y de 5, porque se trabajó en conjunto con una ONG local, que es la agrupación de los Sin Techo, que cubren ese nivel de educación complementariamente a lo que se hace como lo que cubre la educación de nivel provincial. Entonces, en esta situación, más allá de lo que les comentaba de los accesos diferenciados, se trabajó con un patio central a donde vuelcan los usos más públicos, y cada sala tiene su claustro, un patio más comprimido y de una escala más acorde, a donde vuelcan los apoyos y los accesos, y cada sala tiene su propio patio. Acá son salas de 2 de 1 y 1 de 2 que comparten el mismo patio. La salita de 3 tiene su propio patio, todos estos volcando hacia el norte, como les decíamos, siempre buscando las orientaciones y privilegiando ese control climático pasivo. Y después las salas de 4 y de 5 tienen su propio patio. Un apoyo sanitario público que comparte acá la biblioteca y un salón de usos múltiples con sus áreas de apoyo, de cocina y de depósito, y un área administrativa donde está la parte de dirección y sala de reuniones de profesores. En cuanto a los edificios, podemos decir que siempre hay una marcada horizontalidad, una búsqueda deliberada de marcar esa modulación y ese aplanamiento del edificio, ¿no? Son edificios básicamente marcados por la horizontalidad. Entonces, en ese sentido, este edificio tiene un corte a los 3,20 metros, donde solamente se levantan los espacios que son necesarios, ¿no? El salón de usos múltiples se levanta y tiene su apertura
de, de ingreso de luz, y lo mismo que las aulas, pero sin aperturas de luz, ¿no? Unos espacios más controlados. Este es el ingreso particular, volcado hacia el barrio, como les comentaba. Y también esta cuestión más maciza de arquitectura maciza hacia el exterior tiene su condición de controlar por motivos de seguridad, ¿no? Es un poco la situación espacial que yo les comentaba, pero son los salones, los espacios de transición, las circulaciones en galería, como el patio avanza sobrepasando el plomo de la cubierta, y cómo esa materialidad queda restringida básicamente al uso del hormigón, de los muros revocados y los pisos graníticos en circulación. Una cuestión importante también por ahí para destacar es que este sistema también de losas planas trabaja como un regulador pluvial. Por normativa nosotros tenemos que acumular un determinado volumen de agua de lluvia para no colapsar el sistema de escurrimientos hídricos público de calle. Entonces todo lo que recogen las cubiertas inclinadas va a parar a todo este sistema de losas planas. De ahí se vuelcan a estos albañales, que a su vez tienen una capacidad importante de almacenaje, para después desde estos albañales, desde estos sistemas de captación, volcarlos hacia el sistema público de calle. También estos albañales verán que fueron evolucionando en sus detalles, y ya se los voy a mostrar. Ahora pasamos al jardín municipal en Barrio Las Flores. Este es más reciente, del año 2016. Y también nos tocaba intervenir en un lote mucho más vacío, más despojado de construcciones, con la presencia así de una torre en desuso de agua, la cual decidimos dejar. Y la particularidad de esta situación urbana era que donde teníamos que intervenir era como la manzana final de este sistema de complejos de vivienda conformado por monoblocks y torres, que tenía una secuencialidad y una lógica de trabajo sobre la manzana, que en este último caso estaba como desvirtuado, porque podrán ver acá que siempre la lógica es una U de monoblocks, de placas de vivienda de 4 niveles, planta baja y 4 niveles, que conforman un patio intermedio y con una torre en la esquina. Y en este caso solamente había una L de placas bajas, y el espacio casi residual del lote era como esta especie de L. En ese sentido lo que se planteó fue trabajar como una especie de completamiento de esa manzana, completando hacia acá. Estas son las torres y este es el nuevo edificio del jardín, asignando un espacio público de buenas proporciones para el barrio, y completando este patio interno de la manzana que conforman el conjunto de viviendas. Y por aquí quedaba la torre del tanque en desuso. Esta
esta es un poco la situación, ¿sí? Se tomó el plomo de esta última placa para que sea el límite de arranque del edificio, que tiene una planta cuadrada, y como completando este patio interno del conjunto y armando esta plaza pública, que al ser en este caso es un barrio que tiene mayor densidad, está más conformado, tiene otra calidad de infraestructura, era necesaria esta escala de espacios públicos, ¿sí? Tenemos bastante población por metro cuadrado en este barrio. Y la situación es esta, ¿no? El jardín, otra vez buscando al norte con el acceso, y las aulas volcadas hacia el este con sus propios patios, y reutilizando y resignificando un poco la torre de agua que nos venía dada, ¿no? También en ese sentido del reciclaje y de ser de alguna manera austero con los recursos, es un punto de partida en el cual creemos que debe pasar por ahí la arquitectura, sobre todo la pública, ¿no? De no ser exagerados con los recursos y trabajar de manera austera. Este es el acceso de escala barrial del cual les hablaba, a donde acá se puede ver cómo levanta para las aulas, que como vuelcan al sur tienen su ventanamiento alto. Este es el salón de usos múltiples, y bueno, esta situación de permeabilidad y de filtros entre lo público y lo semipúblico que realmente nos parecía que terminaron siendo buenos aportes. Esto, por ejemplo, es lo que le decía, estos paneles de mosaico reconstituidos son los que conforman el albañil. Verán que acá se reformuló, en vez de haber una rejilla corrida, son estos premoldeados que dejan una ranura para captar, y hace que el piso sea más continuo, ¿no? Con la misma materialidad se pueden transitar sin mayores inconvenientes, y permiten justamente este almacenaje de agua de lluvia que por normativa nosotros tenemos que complementar, ¿no? Como verán, acá está el salón de usos múltiples, cerrado en este caso, y las salas con su venecita de color que va identificando a cada salita, ¿no? Estos espacios de sombra eran los que les hablaba, que son realmente, en nuestros climas tan húmedos y cálidos, son realmente necesarios y funcionan bien, ¿no? Otra vez acá el salón de usos múltiples que se cierra con este sistema de portones corredizos. Tiene su ingreso de luz superior, o se abre cuando es necesario que esto amplíe su capacidad, ¿no? Este es el jardín en La Costerita, que es un barrio que está en la costa de la ciudad, en La Guardia. También una situación complicada, porque
es un barrio que tiene su trazado bastante informal, gregario, pero bueno, tenía una complejidad en la escala del acceso, y bueno, se trabajaba con esas condicionantes, con construcciones consolidadas, y en este caso es un jardincito de unos 500 metros cuadrados, de 3 salas, y creo que es más o menos parecido al programa que tienen en la cátedra para desarrollar. Así que también lo que se trabajó en este sentido fue la condicionante solamente en este caso era trabajar con una serie de árboles existentes, así que se conservaron y se dispusieron las 3 salitas articulando en esta triangulación de 2 y 1, articulados con la galería y el hall de acceso, previendo a futuro un salón de usos múltiples en este sector, que era parte del lote y que por razones presupuestarias no se incluía no se incluyó en ese proyecto, pero permitiría la ampliación. Y esta es la situación, ¿no? El acceso que queda con los patios controlados, los patios de las 2 salitas hacia el frente, el acceso en galería, y el patio más público hacia el norte en este caso. La salita que queda acá de 2 años también con su control solar, su patio por allá, y este era el futuro crecimiento con un salón de usos múltiples volcado al barrio. Y bueno, estas son las cuestiones de particularidades de cada proyecto, ¿no? Obviamente donde había un árbol existente lo dejamos, perforamos los planos de acceso y lo complementábamos con los propios patios, ¿no? Este es el patio más público en contacto con la calle, el sistema de galerías y el patio más consolidado del jardín. Y por último, mostró el último jardín que hicimos, que también es de mayor escala, pues son 5 salas, y es en Barrio Chalet. Se terminó a mediados del año pasado, y también acá la situación urbana era trabajar con la vecinal, que tenía unas construcciones de bastante mala factura, pero la idea siempre fue vincularla y tratar de aprovechar al máximo los recursos preexistentes. En ese sentido también se trabajó con un edificio de patio central, con un salón de usos múltiples, como les comentaba anteriormente, vinculado hacia el sur, en este caso con un área deportiva, de cayones deportivos del barrio, un apoyo, un ingreso diferenciado, el acceso principal en este caso teníamos al este, para disponer la totalidad de las aulas mirando hacia el norte. En este caso, la particularidad de las aulas, van a ver que son 6, es porque se incorporó los lactantes. En este sector, la particularidad es que tienen los chicos duermen, o sea, los hacen dormir porque son bebés, a diferencia de las salas de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Y como cierre de este anillo de uso, se dispuso acá un espacio de mediateca también, que hacía de
de remate visual desde el acceso y de vinculación con este sector que es la vecinal, con la posibilidad de vincularlos a través de este paso. Sí, y este es un poco el edificio terminado con sus variaciones respecto a los primeros que hemos visto, pero siguiendo las mismas lógicas del proyecto, ¿no? Estas son las áreas deportivas, que acá enfrente hay otro playón, entonces se articulan bastante bien en este barrio, que vale decir que en este punto de la ciudad, en el 2003, como les comentaba al inicio, tuvimos 2,5 metros, 3 metros de agua. O sea, este fue uno de los barrios más castigados de la ciudad. Como verán también, hay variaciones en cómo se trabajan esos aventanamientos altos. En este caso ya fuimos a una piel de vidrio que nos aseguraba cierta reflectancia y ya no utilizamos la chapa microperforada. Y otra vez los accesos con esta secuencialidad, ¿no?, de espacio público, un filtro que actúa como una especie de veladura entre lo público y lo semipúblico, el patio más público del jardín, y los bordes, los límites, lo que le comentaba, las variaciones con los bloques de hormigón en este caso, y hacia donde dan las 6 salas, ¿sí? Por cuestiones de seguridad y de protección tenemos que trabajar con estos cierres y estas rejas aéreas, por lo menos en las partes más privadas. Y esta es un poco la mediateca que remata el anillo de este patio central, ¿no? Y ese muro perforado que permite cierta continuidad visual y no es un límite ciego contra los usos de la vecinal. ¿Sí? Y bueno, esto es un poco lo que tenía para comentarles, y bueno, ese es parte del equipo, no está todo, pero bueno, obviamente nada de esto que se hizo sería posible sin el aporte de todos los que están y los que no están acá, que además de la calidad humana y de personas, son tremendos profesionales. Así que bueno, eso es un poco la charla que teníamos para contar. Buenísimo. Bueno, espectacular, Martín. Muy agradecidos y bueno, nada, me gustaría por ahí con los alumnos que están, que aprovechen por ahí y hacer alguna pregunta. Me parece que hay como mucho material para que puedan sacarse algún interrogante que tengan y que va directamente a lo que ellos están haciendo, porque digo, muchos de los jardines que mostraste tienen la superficie y la escala de los que están planteando ellos. Así que estaría bueno nada, que alguien pregunte. Bueno, los docentes también podemos preguntar alguna cosa. No, yo tengo por ahí una pregunta que hoy la charlábamos antes con Ezequiel y con Flor Snack. ¿Cómo tuvieron la posibilidad desde un organismo del Estado, si tuvieron las libertades, cómo se gestionó para poder llegar a este tipo de arquitectura? Cosa que hoy nos contaba acá en la provincia, en la unidad ejecutora o en la DPI, no recuerdo bien, era como más difícil poder tener las libertades y el apoyo para poder proyectar así, de esta manera, ¿no? Sí, básicamente sí tuvimos las libertades y las responsabilidades del caso, ¿no? Principalmente porque fue una administración
administración que se creó justamente en el 2008, un poco destinada específicamente a las obras de arquitectura. Por ahí, al ser generalmente reparticiones que ya vienen con una inercia, una lógica de trabajo propias de la administración pública, a veces es más complicado llevarlas adelante. Pero en este caso, sí, la verdad que fue un apoyo, una confianza depositada en el equipo que bueno, la tomamos y la pudimos llevar adelante. Igualmente yo creo que nuestra experiencia se acopló de alguna manera con lo realizado en la provincia, ¿no? Con el equipo de proyectos especiales que lideraba Mario Corea, con Silvana Codina y Piqui Quijano, que realmente fue de alguna manera conjugar esa experiencia, ¿no? Y creo que el resultado, no lo digo por lo que hemos hecho nosotros, pero el resultado que se obtuvo en provincia está a la vista en los diferentes edificios, ¿no? Ya sea de salud, de cultura, de educación. Realmente hay un material muy valioso. Claro, sí. Bien, ¿alguien que quiera preguntar algo, alguno de los chicos? O el resto de los chicos del equipo, por ahí que quieran acotar algo, también está bueno. Está abierto el debate. A ver si hay alguno de los chicos que pregunta. Por ahí mandaron por chat, ¿no? ¿Alguna pregunta? No puedo verlo porque tengo la grabación como superpuesta y Yo estoy viendo el chat, me parece que no. Me están preguntando. No, qué cosa. Acá hay uno que dice Marcelino Morón. Me gustaría saber las alturas que utilizaron. Bien. Fondo de losa se trabajaron los 2,40. 2,40 metros es la altura de galerías. Y después tenía básicamente un paquete estructural de 60 centímetros. Y ese es el corte que se da en toda la fachada de 3 metros. Y después los aventanamientos más altos llevaban los 4,50. Esa es un poco la modulación de alturas, ¿no? Y después el módulo espacial son los 7,20 metros. 7,20 metros y es un módulo de 360. Claro. O sea que las aulas, algunas, las más grandes, miden 720 por 720, ¿no? Claro, sí. Bien. Con variaciones y adaptaciones, ¿no? Pero generalmente era esa un poco generalmente la variación del módulo se da en las salas de un año por una cuestión de escala. Los chicos en un espacio muy grande es como que no tienen contención. Entonces generalmente las salitas de un año son más chicas. Más chicas por una cuestión de la relación del chico con el espacio, ¿no? Bien. Buenísimo. Otra cosa que me resultó interesante, Martín, es que en todas las obras es el uso del material y como este código donde aparece el hormigón, aparece el mampuesto pintado y aparece la venecita como otro elemento que me gustó esa situación que reconoce de alguna manera los espacios y es un material que hay como un mito de que es un material caro y en realidad ya no es un material caro porque ya no está tan de moda y me pareció como un buen recurso para el tratamiento de esos muros, ¿no? A partir de un material como la venecita, en relación a esto que hablabas del mantenimiento y termina siendo un edificio que realmente tiene un bajo mantenimiento, ¿no? En el tiempo. Sí, y también la cuestión de la expresión del material. Claro.
y no de pintarlo de un color, ¿no? No sé, por ejemplo, no es lo mismo la venecita que pintarlo de verde. Claro, esa diferencia, sí. No, sí, obviamente que hay una cuestión de que apelamos a que el envejecimiento del edificio no se degrade, ¿no? Y justamente eso se logra con materiales nobles. Claro. Y dentro de esa nobleza material, el uso de la venecita, si bien puede ser un poco más costosa que el material plástico o estar al mismo nivel, en una cuestión de presupuesto global la incidencia es Claro. entonces, Me pasó controlado y claro. Me pasó hace unos años, hice una casa y era una casa que era en su mayoría de hormigón, el mampuesto por la parte interior. Yo estaba como obsesionado también con este tema del mantenimiento, y tiene unos muros revestidos en venecita, y la incidencia del costo fue menor, con lo que por ahí la gente piensa. Muchos decían, pero es mucho dinero. Y digo, no te creas, porque también eso uno lo mide en el tiempo, ¿no? Y decías, el envejecimiento de determinados materiales es mucho mejor que otros que se degradan, ¿no? Tal cual. Acá hay dos preguntas. Perdón. Sí, dale. Una dice, y en relación a las paredes con círculos, ¿se pensaron más como entradas de luz o como experiencia de visuales? Mateo Morón. Esas tienen dos cuestiones. Las que están sobre los núcleos de apoyo son las ventilaciones de esos ambientes, o sea, son practicables. Esas ventanas circulares de acero inoxidable son practicables. Al mismo tiempo tiene esa disposición un tanto aleatoria que tiene que ver con lo lúdico. Y hacia el exterior, generalmente están en los salones de usos múltiples o en algunos sectores de administración, son a veces para tener visuales y control del acceso, y ya son ventanas fijas. Esas no era necesario hacerlas practicables, pero sí tiene que ver más que nada con ese juego lúdico y permitir las visuales cuando son necesarias. Lo interesante a veces es ver que eso se repite en las puertas, y hay una ventana grande colocada a la altura de las visuales de las personas grandes, y una ventana más chiquita colocada a los 50 centímetros, 60 centímetros, que es la que permite la visual del chico. O sea, tanto cuando estás afuera del aula y mirar hacia adentro, cuando estás adentro y de alguna manera espiar hacia afuera. Esa es un poco la lógica de esas alturas. Pues acá hay otro que dice, ¿qué material se usó en el cerramiento exterior? ¿Metal? El metal sí, son chapas microperforadas, chapas galvanizadas microperforadas, son plegadas y montadas sobre bastidores, y todo galvanizado justamente para una cuestión de mantenimiento, ¿no? Claro. El galvanizado lo que tiene es eso, ¿no? Que no se oxida o se dura más. Sí. Acá hay otro que dice... ¿Cómo? No se oxidaría. No se oxidaría. Dejémoslo en potencial. Sí. Acá hay otro que dice, hola, buen día, quería preguntar cómo hicieron para generar una conjugación entre idea y programa con todas las especificaciones que este conlleva, pero aún así haciendo que la idea sea la que prevalece. Y con mucho trabajo. No, generalmente, obviamente, hay pasar desde la abstracción a concretarlo en el proyecto, en la obra, lleva tiempo y trabajo. Nosotros sí creo que fue básicamente, no sé si tengo una respuesta para eso, pero sí, fue mucho trabajo, mucha investigación, ver cómo se hacen las cosas. Creo que eso es fundamental. Y obviamente justamente eso, ver que está bien hecho, que consideramos que está bien hecho,
buscar antecedentes y no tener ningún tipo de tapujos en adoptar y copiar resoluciones que están probadas y que funcionan. Eso creo que es algo que hay que llevarlo adelante. Por eso nosotros una de las cuestiones que nos guiaron fue un poco la experiencia de lo que se hizo en provincia, en donde si bien uno va variando y cada proyecto es específico, hay cierta matriz conductiva entre esas cuestiones, desde la modelación hasta el uso de materiales y esa búsqueda de unidad, ¿no? Bien. Acá hay dos preguntas más. Uno dice: buen día, me gustaría preguntarle cómo fue pensado el trabajo con respecto a la permeabilidad de los límites entre el interior y el exterior. Bueno, eso un poco era esa cuestión importante de hacerlo más abierto cuando son los accesos y las situaciones más públicas de los jardines, porque no hay que olvidar que el trabajar con chicos implica cierto grado de responsabilidad y seguridad que hay que tener, ¿no? Entonces esa permeabilidad estaba dada en los accesos, y hacia los patios más internos se trabajaba con materiales más cerrados y que tamicen más las visuales, como son los premoldeados de hormigón en algunos casos, o los bloques de hormigón en los últimos. Una cuestión casi anecdótica, pero que está bueno contarlo, es que incluso los premoldeados tienen un detalle que se ensancha en la parte inferior para que no pasen los perros, por ejemplo. Es un detalle que nosotros tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas, que bueno, lo resolvimos de esa manera. Si prestan atención, los premoldeados de hormigón tienen desde el metro hacia abajo, son más anchos. Más profundidad, ¿no? No, es una L, que es una L. Abajo es una L y arriba es más prismático, entonces más cerrado. Es cerrado abajo para no tener problemas entre chicos y perros. Muy bien. Después, otra pregunta, que por ahí está buena la pregunta, para ampliarla un poco más al tema de la recolección del agua, dice: ¿se usó vigas invertidas? Sí, tiene cada 720, normalmente en los edificios grandes, tiene esos 60 centímetros de estructura. Tienen vigas invertidas y vigas de cierre sobre el frente de los patios, ¿no? El borde, una viga de borde que cierra los patios. Está bueno eso, el sistema ese de las vigas invertidas que conforma como el anillo perimetral al patio, arma como todo ese sistema de galerías que hoy decías, y también como que genera una continuidad entre el adentro y el afuera, sin interrupciones de dinteles, esas cosas que me parece que está muy interesante. Obviamente esas son cuestiones de proyecto que simplifican bastante a la hora de la obra, ¿no? Y otra cuestión importante estamos hablando de la estructura, era que fue una decisión también no tener columnas en los espacios de galería, por cuestiones obvias de seguridad y de que no haya elementos peligrosos para los chicos. Entonces esas vigas son las que conforman los voladizos, y después se arman las losas. O sea, las losas no están en voladizos, y las vigas que al ser largas por ahí absorben mejor el momento negativo del voladizo. Bien. Acá hay otro que dice: ¿cuál sería el procedimiento o serie de pasos que les ayudan a proyectar en este tipo de obras?
Qué difícil. No, el proceso, a ver, se va, justamente cuando yo hablaba de tener leyes claras, era porque nosotros estábamos pensando en un sistema desplegado en el territorio, ¿no? Pero no, el proceso es como cualquier obra que se encare, ¿no? Ir de lo micro a lo macro cuantas veces sea necesario para estar resolviendo desde las cuestiones que tienen que ver con la inserción urbana o la orientación o cómo va a ser la tipología hasta los detalles más micro de cómo se encuentra un muro con un fondo de losa o ver estas cuestiones de detalle, ir haciendo este juego de un ida y vuelta. Me parece que siempre es necesario y ir revisando continuamente el proyecto. No tiene, no debería haber inconvenientes en estar revisando, que incluso nos pasa continuamente, estar revisando algunas decisiones que se van tomando, ¿no? O revisar por qué se descartaron otras. Me parece Sí, un poco el ejercicio profesional que... Sí, el otro día Caballero, en una de las charlas que estuvo dando estos días, decía eso, ¿no? Que por ahí lo importante a veces en los proyectos es lo que se descarta, decía. Porque eso hace que uno vaya tomando decisiones y vaya como armando el proyecto, Sí. como dándole forma a ese proyecto que pasa de ser una idea a un proyecto en sí, ¿no? Y otra de las cosas que decía, que creo que es de un español, no sé si de Sert o de quién, que decía que el proyecto no nace hasta que la idea muere. Pero Que bueno, la idea no muere. esa tarea buena que lo escuchen a Gerardo Caballero, que lo va a decir mucho mejor que yo. Sí, algunos lo escucharon, creo. Acá hay otra que dice, otra pregunta. Hola, yo quería saber si en el transcurso de los 8 años descubrieron nuevas necesidades o problemáticas a resolver que no había tenido en cuenta en un principio con respecto a los niños. No, en general no, porque contábamos, o sea, inicialmente se hizo un trabajo bastante intensivo con los docentes. Entonces, si bien había cuestiones que se iban adaptando y corrigiendo, pero de arranque se trabajó con la asesoría de las docentes, que son obviamente las que mayor idea tienen, porque son las que están continuamente con los chicos, ¿no? Pero no, cuestiones radicales no tuvimos que cambiar. Bien. Sí, también me imagino que uno cuando se mete a hacer un proyecto o a investigar, se pone como a fondo a investigar la temática o la problemática en sí. Y bueno, nada, ustedes se empezaron a dedicar al tema escolar y se tuvieron que meter como de lleno a investigar en temas. Sí, básicamente sin experiencia en el tema, pero me parece que es casi una constante en el ejercicio profesional, ¿no? Nosotros con Lucas, que no sé, creo que está por ahí, nos tocó proyectar el acuario de Rosario y también fue una experiencia de trabajo en conjunto con los científicos y conocer, porque no era un acuario de exposiciones, ¿no? Sino que era destinado a la investigación. Entonces tenía cuestiones muy específicas y muy técnicas que obviamente había que aprenderlas y estudiarlas. Así que cada tema tiene su especificidad. Me parece que ahí es donde los puntos de arranque muchas veces. Sí, empiezan como a aparecer esos agentes externos, ¿no? Además de los proyectistas, que son los que terminan a veces de conformar esa información que uno necesita para poder intervenir en algunos proyectos que no está acostumbrado, ¿no? Exacto.
Sí, sí. Sí, porque, o sea, obviamente hay mucho material escrito y al respecto, ¿no? Incluso el material de leer a ciertos pedagogos como Francesco Tonucci, eso también hacia a los modos en que uno piensa los espacios de enseñanza, básicamente, y que siempre están en constante revisión y evolución. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver, algún docente puede preguntar también si quiere. Sí, sí, sí. Sí, bueno, buenísimo, la verdad. Yo tiro una que me preguntaron por acá, ¿eh? A ver, dale, sí, sí. Me dicen, Colo, ¿cuándo haces un asado? Cuando levante la cuarentena. Yo les cuento que cuando yo lo conocí a él, estaba haciendo asado para más o menos, no me acuerdo, pero 80 personas, Colo, una cosa así. Sí, el workshop con los chicos de Paraguay. Un workshop con unos chicos de Paraguay y me acerco a la parrilla y estoy charlando con él y bueno, y ahí fue que nos conocimos. Después estuvimos en la casa de él también, comiendo un asado. Así que prácticamente las veces que lo vi hizo asado. Y bueno, supongo que sí. Cuando vayamos para allá serás el asador oficial. Sí, soy un poco técnicamente soy mejor asador que arquitecto. No, les decía ayer que queda pendiente este año el taller, en el ciclo este de 5 talleres íbamos a tener un viaje a Santa Fe, todo el taller, o por lo menos gran parte del taller. Y bueno, con todo esto, nada, quedó seguramente para el año próximo. Así que bueno, queda pendiente el encuentro presencial, obviamente visitar obras y hablar, claro, comer un buen asado. Sí, obviamente las puertas de casa están abiertas y obviamente estaría bueno que conozcan a todo el equipo. Buenísimo. Y sí, la verdad que es recomendable la visita a la ciudad porque hay obras de muy buena factura. Bien. Obviamente descartándolo, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por las obras que hizo provincia, realmente son dignas de recorrer y en muy poca distancia se pueden ver muchas obras. No, vamos a organizar el próximo año seguramente el viaje a Santa Fe y contactaremos con tiempo a ustedes para organizar así una serie de visitas a obras y armar algo interesante. Sí, estaría buenísimo. Y lo mismo, bueno, sería bueno traerlos, yo entiendo que esta es la posibilidad que tenemos hoy, pero si pudiéramos tener de manera presencial una de estas charlas en la Facu sería también algo buenísimo, eso lo vamos también a futuro ir gestionando para que sea posible, sería bueno. Dale, buenísimo. El contacto en vivo es más. Sí, obvio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Chicos, ¿alguna pregunta más? Aprovechen. Sin miedo. Bueno, está un poco tímido. Me vuelve bastante bien y las preguntas que hicieron muy buenas. A ver ahí. Ahí salió una que dice, los estudiantes podemos ir al asado. Y eso va a charlar, seguramente se charlará. Si hacen preguntas puede ser, si no... Claro, puede ser. O pueden hacer un ranking de acuerdo a las entregas que hagan, ¿viste? Claro, como premio. Claro. Flori, ¿vos querías preguntar algo? No, me parece que eso que fue bastante... los chicos se animaron bastante a preguntar, que a veces no... Y las preguntas fueron muy acertadas a lo que sí, estuvieron buenísimas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Quería saber por qué creo oportuno por qué creó 2 entradas, si justamente como uno de los aspectos claves es la integración al barrio,
por qué crea una entrada aparte. Porque generalmente la inserción, primero por una cuestión de que era conveniente el funcionamiento fuera de horario, y por otro lado, a veces las situaciones de apertura de los edificios por cuestiones urbanas y de consolidaciones convenía hacerla hacia otros frentes, ¿no? Y destinar un ingreso de otra escala hacia el barrio. Si bien el barrio es todo, pero a veces era justamente para esto, para poder funcionar fuera de horario. Dale, gracias. O sea, el acceso principal también lo podés hacer desde el barrio, pero a veces son desde avenidas o desde situaciones que urbanamente la ameritan. Claro. Bien. Bueno, no sé si alguno más quiere preguntar. Bueno, lo vamos a liberar ya. Y bueno, vuelvo a agradecerles, te digo muchísimo, Martín y el resto del equipo por haber estado también presente. Por ahí está Carlos también, Carlos de Nápoles. Ahí estaba también agradecer que estar presente en esto y bueno, ser parte, y a Ezequiel, esencialmente sin él no hubiéramos podido tener este evento, desde el contacto con ustedes hasta la organización y manejar, ser el moderador de algo que para mí es caótico, debe ser por mi edad también, pero no lo podía haber manejado, entrar y salir gente, aceptar, bajar los micrófonos. Gracias la verdad buenísimo. Y bueno, nos vamos a mantener en contacto, agradezco muchísimo, la verdad me parece que fue de lo mejor que nos puede haber pasado para iniciar el trabajo. Obra que tenemos para recomendar en la ficha, que sus propios autores la puedan estar contando, me parece que no tiene precio. Así que bueno, te agradezco, Martín, y nos mantenemos en contacto. Ahí Carlos pone que nos esperan cuando quieren. Cuando queramos allá. Estar pendientes, seguramente lo vamos a organizar. Y Lucas también pone gracias por la invitación. Bien. Abrazo a todos. Buenísimo. Muchas gracias. Mauro pone felicitaciones. Mauro lo felicita ahí por la calidad arquitectónica. Sí, impresionante. Por el aporte. Así que bueno, yo también les agradezco la predisposición que tuvieron. Fue rápido, aparte se armó creo que en menos de una semana, así que... Sí, muy bien. Yo les voy a pasar, seguramente la charla se grabó y se la voy a pasar a Isabel Durá, que te contaba ayer. Ella es amiga de Ale Casas, trabajó en Navarra, hizo un doctorado sobre el tema de educación, principalmente en los primeros años, y le interesaba mucho porque en la charla que ella mandó cuentan una de las obras estas, así que le interesaba escucharla, así que se la voy a mandar también para que la pueda ver. Así que bueno. Por otro lado, yo también le comentaba a Ezequiel que si lo quieren tener como material a la charla, al PDF de esta presentación, yo se los paso. Sí, está bueno porque no quedó muy bien la grabación. Está bueno eso, Martín. Sí. Por ahí vale decir que esta presentación es mucho mejora su calidad por las fotos, ¿no? Todas las fotos son de Federico Cairoli, que realmente hace mucho más bella todas las obras, ¿no? Así que tiene esa plusvalía un poco la presentación. Bueno, muchas gracias entonces y nada, nos pondremos en contacto. Dale. Un abrazo grande y gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias. Chao.